Se abre la sesión. Excelentísimos e ilustrísimos señores académicos de esta Real Academia de San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras, dignísimas autoridades civiles y educativas de nuestra ciudad, teniente de alcaldesa, delegado de Turismo, Proyección Turística y Gestión Medioambiental, presidente de FD Jerez, entidades benefactoras de esta Real Academia, Fundación Cajasol, Bodegas Williams & Humbert, Fundación La Caixa, amigos de la Academia, señoras y señores, queridos amigos. Hoy, de nuevo, es un día de gran alegría en esta Real Academia. Siempre que ingresa un nuevo académico, en esta ocasión en calidad de correspondiente, es un motivo de júbilo y satisfacción. Para efectuar la preceptiva presentación y laudatio del nuevo académico, cedo la palabra a continuación al ilustrísimo señor don César Saldaña Sánchez, presidente del Consejo Regulador del Cherry, Manzanilla de Sanlúcar y Vinagre de Jerez y académico de número de esta Real Academia. Tiene la palabra. Concedida. La historia de las ciudades, de los territorios o de los países es sobre todo la de las personas que han protagonizado su devenir a lo largo de los tiempos. En gran medida de personas anónimas que de forma colectiva, con sus quehaceres diarios y silenciosos, construyen el recorrido vital de esos lugares, su intrahistoria. Ahora, mejor, ¿no? Pero también de personas con nombres y apellidos, protagonistas que contribuyen decisivamente a configurar un legado, dejando una huella personal en el acervo colectivo que nos conforma como sociedad. Del mismo modo, la historia del vino de Jerez es la suma de las aportaciones de muchas personas a lo largo de mucho tiempo. Incluso si nos centramos tan solo en los últimos 250 años, que es el periodo en el que realmente se conforma la identidad de lo que hoy conocemos como vino de Jerez, encontramos una larga lista de nombres que han ido dejando su impronta en lo que somos al día de hoy. Pues bien, no exagero en absoluto si les digo que la persona a la que esta tarde damos la bienvenida en esta academia forma parte de la más reciente hornada de protagonistas que están escribiendo la historia del vino de Jerez. Quiero en primer lugar agradecerle a Luis Guillermo Pérez Vega que me haya concedido el honor de ser su presentador ante ustedes, lo que hago con sumo gusto y con la certeza de que sus aportaciones futuras a la Academia contribuirán de forma importante a que nuestra institución siga cumpliendo con el propósito para el que fue creada y que, de paso, el vino tenga una presencia aún más relevante en nuestra tarea de promoción de las artes, las ciencias y las letras. Entiendo que mi elección como presentador tiene un matiz personal, pues nos une un sincero afecto, pero que también tiene algo que ver con mi calidad de presidente del Consejo Regulador y, por tanto, de observador privilegiado de cuanto ocurre en el panorama vitivinícola local. En este sentido, permítanme ustedes la licencia de hacerles alguna consideración, aprovechando el privilegio de hallarme en este estrado y con este micrófono. Verán, soy de la opinión de que cuando trabajas en lo colectivo, en el fondo trabajas para un territorio. Dedicarte a lo colectivo implica representar y defender los intereses de una pluralidad de individuos unidos por algún interés concreto, pero siempre ubicados en un determinado ámbito geográfico. Desde esa premisa entiendo yo la labor del Consejo Regulador, en nuestro caso, centrados en una materia tan especial como es el vino, pero trabajando en sentido amplio para Jerez y su comarca. El vino ha conformado nuestra identidad como territorio y nuestra personalidad colectiva desde mucho antes de que, allá por 1933, naciera el propio concepto de denominación de origen. Y por eso entiendo yo que en el Consejo Regulador, en tanto que depositarios del legado vitivinícola del Marco de Jerez, necesitamos estar absolutamente atentos a todo lo que ocurre en nuestro territorio en relación con el vino. Y lo que está ocurriendo en estos momentos es realmente excitante, que diría un inglés. No quiero sonar irresponsablemente eufórico. Vivimos tiempos muy difíciles para nuestro negocio y nos enfrentamos a circunstancias
muy preocupantes. Pero al mismo tiempo, a lo largo de los últimos 15 o 20 años, ha tenido lugar en el marco de Jerez una revolución discreta, que no silenciosa, que está llamada a marcar nuestro futuro como territorio vinícola. Si levantamos un poco más la mirada sobre la historia reciente del vino en Jerez, digamos sobre los últimos 60 años, nos encontramos con un periodo tan convulso como fascinante. En 6 décadas hemos asistido a crecimientos fulgurantes y a caídas estrepitosas, a cambios de paradigma a los que se han ido dando respuestas más o menos cuestionables, al nacimiento de proyectos brillantes y auténticas tragedias empresariales, en definitiva, a una lucha permanente por la supervivencia. El carácter camaleónico que ha definido históricamente la actividad vitivinícola en nuestra zona trató en los años 90 de capear la profunda crisis del modelo instaurado en los 60, apelando a nuestra capacidad para producir vinos de perfil internacional, con variedades foráneas y que trataban de imitar las formas de elaborar propias de otras latitudes. Nació una indicación geográfica denominada Vinos de la Tierra de Cádiz, con la que se pretendía dar respuesta a una demanda cambiante y a una capacidad productiva excedentaria. Y se hicieron grandes cosas, pero tuvieron que surgir una serie de personajes, y esto ocurrió hace solamente unos 20 años, para que se dotara de verdadero sentido a la evolución que estaba teniendo la vitivinicultura en el marco de Jerez, para que de verdad se conectara el inmenso, a veces pesado, legado recibido con aquello que puede permitirnos conquistar el futuro. Una de esas personas es a quien hoy recibimos en la Academia y a quien tengo el placer de presentar. Él es, sin duda, uno de los protagonistas de ese fenómeno que logró amalgamar respeto a la tradición y ambición de futuro y que tiene un nombre que, desde luego, ha hecho fortuna, a pesar de la evidente falta de unanimidad sobre su idoneidad, los llamados vinos de Pasto. Normalmente, cuando se presenta a alguien en este tipo de actos, se aportan sus datos personales y se hace un recorrido de su trayectoria, cosa que desde luego voy a hacer. Pero ya les anticipo que en el caso de Luis Guillermo Pérez Vega, creo firmemente que la mejor parte de su currículum aún está por escribirse. Luis Guillermo Pérez Vega, a quien a partir de ahora me referiré como Willy Pérez, pues si no hay algunos que a lo mejor no saben de quién estoy hablando, nació en Jerez en 1981 y aquí reside, aunque con frecuencia sus quehaceres lo tienen viajando por todo el planeta. Felizmente casado y padre de 2 hijos, sus apellidos evocan raíces profundas en el mundo del vino de Jerez. Por línea materna, su tatarabuelo y su bisabuelo fueron capataces en González Vías. Su abuelo, Juan Vega, fue propietario de una bodega en la calle Cazón y de una viña en el Pago de Balbaína, además de ser el representante local de Basling, una reputada firma de maquinaria vitivinícola. Es obligatorio hacer igualmente referencia a su padre, Luis Pérez Rodríguez, apellidos que, por cierto, también han estado de alta como bodega inscrita en el Consejo Regulador. Como muchos de ustedes saben, Luis Pérez fue durante 24 años director de investigación de Domecq, además de catedrático de Tecnología de los Alimentos en la Universidad de Cádiz. En los años 90 fundó la empresa Tecnología y Desarrollo Agroalimentario y posteriormente, ya desligado de Domecq, vio la luz su gran proyecto personal, Bodegas Luis Pérez. En esta empresa familiar trabajó desde su fundación en 2002 Willy Pérez, una vez concluidas sus licenciaturas en Ciencias Químicas y en Enologías, cursadas en la Universidad de Cádiz. Y desde el principio compaginando esta actividad con trabajos de asesoramiento para distintas bodegas. A lo largo de su trayectoria, nuestro nuevo académico ha viajado por numerosas regiones vitivinícolas del mundo, lo que sin duda le ha dotado de una amplia experiencia y de una visión internacional que ha sido clave en su desarrollo como enólogo. Concretamente, en 2008 trabajó en Australia, experiencia que supo simultanear con su actividad profesional en España. Junto con otro enólogo local, en este caso sanluqueño, Ramiro Ibáñez, ha conformado uno de los tándems más potentes y fructíferos del panorama vitivinícola español. 2 profesionales con estilos, proyectos y trayectorias propias y particulares, pero cuyos nombres frecuentemente pronunciamos juntos.
Como materialización de su visión compartida y comprometida con el marco de Jerez, en 2015, Willy y Ramiro cofundaron Bodegas de la Riba, un proyecto dedicado a la recuperación de grandes vinos, pagos y crianzas con marcado carácter histórico. En 2020, Willy Pérez fundó una distribuidora e importadora de vinos nacionales e internacionales llamada Tres Palmas, y en 2021 fundó Anchor Club, un proyecto orientado a la elaboración de productos paralelos al vino, como brandis, vermuts y otras elaboraciones vinculadas a la cultura histórica de la bodega. Ha desarrollado numerosos proyectos de investigación, ha publicado artículos y ha realizado intervenciones públicas centradas en la recuperación histórica del marco, la interpretación del vino de Jerez desde el viñedo, los pagos, los suelos y las crianzas, y ha preconizado la construcción de una nueva lectura cultural y enológica de la región. Pero les decía anteriormente que lo mejor está aún por llegar. Parte de ese futuro brillante, y confío que también inmediato, es esa obra, fruto de su colaboración con Ramiro Ibáñez y que por lo que sabemos va a ser enciclopédica, que bajo el título Albariza, un nuevo renacimiento, contribuirá sin duda a centrar el protagonismo de la vitivinicultura jerezana en el viñedo, los pagos y en ese suelo tan singular al que debemos casi todo. Otra parte importante de ese futuro que está por llegar y en el que Willy Pérez tendrá sin duda un protagonismo indudable, pues ya lo tiene, es la nueva denominación de origen de la que los vinos de Pasto han sido el germen fundamental y que está ya en proceso de reconocimiento bajo el nombre de Vinos de Albariza. Un proyecto que, en mi opinión, es uno de los más ilusionantes del marco de Jerez y que pretende proteger y proyectar una forma de entender la vitivinicultura que está llamada a ser que va a ser fundamental en el futuro de Jerez como región vinícola. No ha sido fácil alinear las distintas sensibilidades locales en relación a este proyecto, en el que el liderazgo de Willy Pérez y con él del resto de los componentes de ese grupo extraordinario de productores que conforman Territorio Albariza ha sido un elemento esencial. Como lo ha sido igualmente la actitud generosa de estos pioneros que han entendido que en este proyecto tienen que caber todos aquellos que comparten esa visión de Jerez, esa visión desde el viñedo, ya sean grandes, medianos o pequeños. Concluyo. Siempre repito que el objetivo que deberíamos de tener todos los que tenemos algún tipo de responsabilidad en este maravilloso mundo del vino de Jerez podría resumirse de manera muy simple: estar a la altura del legado recibido de las generaciones anteriores. Los viticultores y los bodegueros actuales, y desde luego aquellos a los que nos toca gestionar en estos momentos los atributos colectivos del marco de Jerez, tenemos en los que nos precedieron docenas de ejemplos en los que mirarnos para inspirar nuestra labor y seguir proyectando los vinos de Jerez hacia el futuro. Nuestro nuevo académico no solo está a la altura del legado, sino que desde un conocimiento profundo de aquello que nos ha hecho grandes, tiene la capacidad, el conocimiento y la pasión que se requieren para seguir construyendo la siempre inacabada historia de los vinos de Jerez. Cedo ya el uso de la palabra a don Luis Guillermo Pérez Vega, quien disertará sobre enología en el siglo XXI, la necesidad de un nuevo marco de pensamiento. Muchas gracias. Muchas gracias, ilustrísimo señor, por tan brillante, certera y completa presentación del recipiendario. A continuación, me complace ceder la palabra al conferenciante de esta tarde, ilustrísimo señor don Luis Guillermo Pérez Vega, para que pronuncie el discurso de toma de posesión como académico correspondiente de esta Real Academia, bajo el título Enología en el siglo XXI, la necesidad de un nuevo marco de pensamiento. Discurso enmarcado como tercera conferencia del ciclo La gastronomía y el vino, diseñado con motivo de la capitalidad de Jerez en la gastronomía española 2026. Tiene la palabra.
Excelentísimo señor presidente de la Real Academia, excelentísimo señor presidente de honor de la Real Academia, ilustrísimos señores académicos, autoridades municipales, señoras y señores, amigos todos. Permítame comenzar expresando mi agradecimiento a esta Real Academia por admitirme en una institución tan vinculada a la vida cultural e intelectual de Jerez. Para mí es un honor y al mismo tiempo una responsabilidad. Quisiera agradecer también a mi buen amigo César Saldaña, el ilustrísimo señor César Saldaña, miembro de esta academia también, su generosa presentación. Sus palabras, marcadas sin duda por el afecto y la amistad, superan con creces mis méritos reales, lo que me obliga, si cabe, a asumir este compromiso con mayor exigencia. Comparezco hoy ante ustedes para añadir humildemente un nuevo eslabón a la larga cadena intelectual que esta academia viene construyendo desde su fundación el 12 de octubre de 1948. En mi caso, como es natural, esta intervención versará sobre el mundo del vino con una mirada especialmente dirigida al Jerez. El título de la conferencia anticipa una idea que ha ido formándose en mi pensamiento durante los últimos años, poco a poco, hasta adquirir una forma que considero ambiciosa pero también necesaria. Enología en el siglo XXI, la necesidad de un nuevo marco de pensamiento. Me gustaría comenzar formulando una pregunta aparentemente sencilla. ¿Qué es un gran vino? No me refiero a que establece una normativa, ni a qué botella alcanza mayor prestigio en el mercado. Me refiero a algo anterior, y quizás más difícil. ¿Por qué un vino llega a emocionarnos? ¿Por qué algunas botellas llegan a encarnar la belleza de una época? Esta pregunta rara vez se formula de manera directa. Estamos acostumbrados a estudiar la historia del vino desde la economía, desde el comercio, desde la técnica o desde los reglamentos. Y sin embargo, pocas veces nos preguntamos cómo se ha construido históricamente la idea de belleza en el vino. Durante mucho tiempo, la valoración estética del vino se expresó a través de concursos internacionales, medallas de plata o de oro, premios que adornaron las etiquetas de muchos de nuestros jereces más apreciados. Más tarde, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, la crítica de vinos desarrolló una forma de valoración más cercana a la que ya existía en el cine, en la música o en la literatura. El crítico no solo describía un vino, lo situaba, lo interpretaba y, por supuesto, lo jerarquizaba. Y finalmente, especialmente en el mundo anglosajón, esta crítica acabó haciendo algo extraordinario: convertir una experiencia estética ambigua y cultural en una cifra aparentemente exacta. Por eso hoy podemos ver vinos valorados numéricamente, donde cuanto más cerca se está del 100, más parecen acercarse a la idea de perfección. Pero entonces surge una pregunta inevitable. ¿Qué idea tiene el crítico en la cabeza cuando imagina un vino de 100 puntos? Esa idea mental, casi platónica, de lo que es un gran vino, o incluso un vino perfecto, no es neutra. Está construida, cambia con cada persona, con cada cultura y con cada época. El ideal de belleza no aparece de la nada. Se forma dentro de una red compleja de influencias, valores, lenguajes, técnicas, mercados, instituciones y sensibilidades. Una red que puede mantenerse durante un tiempo, pero que también puede tensionarse, desplazarse y acabar encontrando nuevas formas de belleza, más acordes con los valores de una época nueva. En otros campos de la creación, sin embargo, esta mirada nos resulta completamente natural. La teoría estética, la historia del arte, la sociología de la cultura o la crítica musical llevan mucho tiempo preguntándose por estas cuestiones. Un arquitecto, por ejemplo, no se forma únicamente aprendiendo el cálculo de estructuras, estudia también a Le Corbusier, a Mies van der Rohe, a Frank Lloyd Wright, porque sabe que una forma arquitectónica no resuelve solo un problema técnico, expresa una idea del mundo. Y aquí pueden ver ustedes un ejemplo que a mí me encanta, porque son dos construcciones bellísimas las dos, pero las dos representan valores radicalmente distintas. Y ya la conocerán ustedes, la Casa Milà, la Pedrera, de Gaudí, y la otra, pues, de Le Corbusier, Unité de Habitación. Cómo los dos arquitectos responden al uso técnico de lo que necesitaban, habitabilidad o el uso que ellos le quisieran dar. Sin embargo, lo que quieren representar, la idea de valor en aquella época es radicalmente distinta. Gaudí quiere volver a ese origen, que para él evidentemente es la naturaleza, lo más antiguo que hay. Quiere romper con la arquitectura clásica, quiere romper con esas líneas rectas de la arquitectura clásica y, sobre todo, quiere hacer una arquitectura individualista, que choca frontalmente con Le Corbusier, que quiere hacer prácticamente lo contrario. Él viene después de las guerras, después de la destrucción, y lo que quiere es el colectivismo. Vamos a meter a todo el mundo en un edificio, vamos a hacer casi una ciudad dentro de un edificio, con líneas rectas y útil, industrial. Fíjense como dos edificios bellísimos,
pueden ser radicalmente distintos y expresar ideas muy diferentes. El individualismo de Gaudí, que quería ser él, y el colectivismo de Le Corbusier. Yo envidio muchas veces porque gran parte de mi familia está formada en la arquitectura y ellos cuando estudian arquitectura se ve claramente como hay una enseñanza técnica, le enseñan a ser ingeniero, a construir una estructura, pero también a estudiar la belleza y por qué se hacen las cosas. Bueno, si nos acercamos un poco más, para lo que no le gusta la arquitectura a esta ciudad, y nos acercamos al mundo del flamenco, como saben, yo tengo la suerte, algunos, de pertenecer a la Peña Flamenca Buena Gente, y allí he asistido a tantas discusiones, sobre todo cuando ya hay 2 copas por el medio, sobre la verdad del flamenco. ¿Dónde está la verdad del flamenco? Está en La Paquera, está en Dolores Agujeta, está en bueno, lo que están viendo ustedes ahí, ese disco de Camarón, de La Leyenda del Tiempo. ¿Eso traicionó al flamenco o revolucionó y lo hizo avanzar el flamenco? Estas discusiones son tan habituales como las que tengo en el mundo del vino, habitualmente, sobre si la verdad está en la solera y la criadera, si la verdad está en la viña o si la verdad está en Miraflores o está en Machasnudo. Sin embargo, hay una diferencia entre los arquitectos y sobre todo esto del flamenco, es que el aficionado al flamenco cuenta con un corpus amplísimo de pensamiento, libros, ensayos, biografías, debates, estudios sobre identidad, pureza, modernidad, tradición y legitimación estética. En el vino, en cambio, esa reflexión ha sido mucho más débil, o al menos ha quedado más dispersa. Prueba de ello es que yo tengo en mi mesilla de noche 4 libros sobre sociología del arte flamenco y ninguno de enología. No creo que esto se deba a que el vino posea menos profundidad cultural que el cine, la arquitectura o el flamenco. Al contrario, el vino nace de la agricultura, esa actividad consanguínea de la sabiduría que recordaba nuestro Columela. Consanguíneo de la sabiduría. Qué frase más bonita, ¿verdad? La explicación, creo, está en otra parte. Por un lado, el vino se disfruta principalmente a través de los llamados sentidos menores: olfato, gusto y tacto. Durante mucho tiempo se pensó que el arte difícilmente podía construirse desde ellos, como si la belleza perteneciera casi en exclusiva a la vista y al oído. Esta cuestión por sí sola daría para otra conferencia. Por otro lado, que esto es más tangible, durante siglos el vino tuvo un problema más elemental que la belleza. Antes de preguntarse por un canon gustativo, había que resolver algo mucho más básico: que el vino existiera. Hay una frase antigua que lo resume muy bien: primum vivere deinde philosophari. Primero vivir, después filosofar. En el vino podríamos decir, primero vamos a evitar que se avinagre, se pique, se enturbie, se oxide sin control o que no resista un viaje. Durante siglos, la gran preocupación de la enología fue precisamente esa: asegurar la supervivencia material del vino. Por eso, desde los autores clásicos y de manera especial desde nuestro Columela, el vino aparece acompañado de un enorme cuerpo de observaciones sobre la viña: el suelo, la exposición, la poda, las variedades, la maduración, la fertilidad o la vendimia. Durante siglos, ese saber vitícola fue creciendo como una ciencia práctica, basada en la observación y en la experiencia acumulada. La parte de bodega, sin embargo, tuvo un desarrollo más limitado. Consejos sobre fermentación, recipientes, trasiegos, conservación, corrección de los vinos, pero todavía sin una explicación formulada de los procesos internos. El salto empieza con la química moderna, con Lavoisier como cambio general del lenguaje y Chaptal aplicando esa mirada al vino, como saben ustedes, con la famosa chaptalización. Pero el giro decisivo llega con Pasteur, cuando la fermentación, las enfermedades del vino y la conservación empiezan a entenderse desde la microbiología. Y ya en el siglo XX, los profesores Ribero Gallón y Émile Peinot, ordenan ese conocimiento y construyen buena parte de la enología moderna, que es prácticamente lo que seguimos teniendo: química, microbiología, vinificación, estabilización, crianza y análisis sensorial. Es ahí donde la cata deja de ser solo una impresión subjetiva y empieza a integrarse también como herramienta de conocimiento y decisión. Bueno, esto es algo que implementa Peinot, que la cata era algo tremendamente subjetivo y él la hace una herramienta científica. Todo ese recorrido acaba entrando en la enseñanza reglada. La enología universitaria moderna recoge esa herencia: la tradición agronómica de la viña, la revolución química y microbiológica, la tecnología de bodega, el análisis y la cata. Y en las últimas décadas suma además legislación, economía, gestión y marketing. En la imagen que pueden ver, precisamente el resultado de esa evolución. Las asignaturas que se repiten hoy en universidades y másteres internacionales de enología. Es decir, el mapa académico, están viendo, de lo que hoy consideramos necesario para formar a un enólogo contemporáneo. Pero aquí aparece uno de los puntos centrales de esta conferencia. Este mapa de conocimientos es imprescindible. Sin él no hay enología seria.
Sin embargo, mirándolo, nos damos cuenta de una evidencia. Nunca ha habido mayor dominio de la técnica y menor conocimiento de lo que es un gran vino. Por eso hoy quiero proponer que ya no basta con saber tratar el mildiu, controlar una fermentación o interpretar un análisis químico. Evidentemente, todo eso seguirá siendo imprescindible. Pero ahora también necesitamos entender por qué Álvaro Palacios decide hacer la ermita, por qué Peter Sisek construye Pingus, por qué Telmo Rodríguez llega a las Beatas o por qué Dirk Nipor hace Koch. Porque ninguno de esos vinos puede explicarse solo desde la técnica. Detrás de cada uno hay una lectura del tiempo, hay una intuición sobre lo que una época empieza a valorar. La viña singular frente al volumen, el origen frente a la marca genérica, la emoción del lugar frente a la simple corrección, la rareza frente a la estandarización. Los vinos que no solo se elaboran, interpretan un momento histórico. Y cuando esa interpretación coincide con una sensibilidad colectiva que estaba empezando a formarse, el vino deja de ser solamente una bebida excelente y se convierte en un símbolo de su época. Ahí aparece la idea principal que articulará esta conferencia. Cada época produce una ética, una idea de lo que se considera bueno, verdadero, noble, avanzado o deseable. Y esa ética, tarde o temprano, produce una estética. En la pintura se convierte en forma, en la música se convierte en sonido, en la arquitectura se convierte en espacio y en el vino se convierte en sabor. A partir de aquí, no pretendo cerrar una teoría completa, sería imposible hacerlo en una sola conferencia. Lo que sí quiero es proponer un mapa, señalar las grandes ramas de ese marco de pensamiento. Usaré 4 conceptos que pueden sonar algo abstractos, pero que aquí conviene entender de una forma muy sencilla. Ahí lo tienen ustedes. Cuando hable de ontología, me preguntaré qué tipo de cosa llega a ser una botella de vino dentro de una cultura. Producto agrícola, mercancía, obra artesanal, signo de una casa, expresión de un pago o forma de autoría. Cuando hable de epistemología, me preguntaré qué puede enseñarnos una botella. Un vino no nos habla solo de un suelo o de una variedad, sino también de una época, de unas prácticas de viña y bodega y de una determinada forma de entender la calidad. Cuando hable de estética, me preguntaré por qué una forma sensorial llega a parecernos bella. En el vino, una nota de flor, de reducción, de vejez o de concentración puede ser defecto o virtud según el marco de sensibilidad de cada época. Y cuando hable de legitimación, me preguntaré quién tiene autoridad para convertir esa forma de belleza en valor reconocido. Para ordenar esta reflexión, voy a seguir 4 ejemplos de la historia del marco de Jerez, situados aproximadamente entre 1770 y 1870, un siglo mágico. En lugar de abordarlos desde la forma clásica, es decir, como episodios económicos, técnicos o comerciales, intentaré mirarlos como escenas en las que el vino cambia de significado. Es decir, vamos a aplicar todo este marco de pensamiento usado en las artes históricamente, del que tenemos mucho que aprender, y lo vamos a aplicar a ejemplos que todos conocemos, porque no tendría mucho sentido hacerlos en ejemplos modernos. Vámonos a un siglo que se ha investigado muchísimo y vamos a ver si sacamos alguna información que no hayamos sacado históricamente con el análisis económico y social e histórico. Vamos a empezar con un caso que casi todos ustedes conocen. El pleito de Juan Auri contra el gremio de la Venetería de Jerez, resuelto en 1778. El académico presente, Javier Maldonado Rosso, analizó este episodio con una profundidad difícil de superar en la formación del capitalismo en el marco de Jerez, mostrando el paso decisivo de la viticultura tradicional a la agroindustria vinatera moderna. Si me lo permiten, y ya que está aquí Javier, para mí mi libro favorito del marco de Jerez. Partiendo de esta lectura, me interesa ahora desplazar ligeramente la pregunta: ¿qué ocurre si entendemos aquel conflicto no solo como un episodio jurídico, económico e institucional, sino como un cambio en la propia naturaleza del vino? Para verlo, conviene recordar brevemente cómo funciona la antigua organización corporativa del vino. Un breve resumen. Hasta el año 1778, el gremio de la vinatería regulaba la producción, la circulación y la venta de vino dentro de una lógica propia del antiguo régimen, anterior al desarrollo pleno del capitalismo en el marco de Jerez. Esto quiere decir que, bueno, que teníamos heredado pues, el sistema gremial desde la Edad Media, y la función que tenían era ordenar el oficio, proteger la costumbre, evitar desequilibrios entre cosecheros y comerciantes y mantener una cierta estabilidad en el mercado. No era un sistema pensado para favorecer la singularidad de una casa ni la creación de estilos propios, sino para preservar una economía colectiva y corporativa del vino. Dentro de este sistema, buena parte del vino salía de Jerez como mosto o como vino en claro, antes de que pudiera ser seleccionado, criado y definido por las propias clases.
La región producía la materia, pero no controlaba siempre la forma final. Lo que Auri reclama en su pleito es precisamente romper ese límite, que Jerez no sea solo un lugar donde se hace el vino, sino también un lugar donde se decide su estilo. La victoria de Auri, que por supuesto gana, tiene consecuencias económicas conocidas y estudiadas suficientemente por Javier. Pero para nuestro análisis, lo decisivo es que esa libertad económica produjo también una nueva libertad enológica. Y aquí aparece el cambio ontológico que buscábamos. El vino deja de ser entendido principalmente como un producto de cosecha y empieza a construirse mediante la crianza y la clasificación. Ahora son posibles 2 palmas, 3 cortados, rayas, también la flor y la solera. Pero surge algo aún más importante. El vino ya no solo se conserva o se vende, puede ser orientado hacia una forma deseada. Es decir, aparece la intención. Esto es importantísimo, aparece la intención creativa. Ya la había, pero ahora hay mucho más libre. Permítanme detenerme un instante, porque este punto además me parece emocionante. En el vino rara vez hemos pensado en estos términos, pero aquí aparece una escena que reconocemos muy bien en la historia del arte. Un individuo, Juan Auri, frente a un orden heredado, reclamando libertad para que la materia deje de circular solo como producto y pueda ser transformada en una forma propia de belleza. Es cierto que Auri pertenece todavía por cronología y por lenguaje al mundo ilustrado de la Reforma, de la razón económica y la libertad del comercio. Es un ilustrado. Pero si atendemos no solo a la época, sino al significado de su gesto, hay en él una dimensión profundamente romántica. Es el individuo que rompe el marco colectivo para que pueda aparecer la mirada personal. Antes de Auri se bebía sherry. Después, poco a poco, empiezan a beberse nombres. Domecq, González o Valdespino. Y con esos nombres ya no solo se bebía una procedencia, se bebía una voluntad, una sensibilidad, una manera concreta de entender el Jerez. Por eso Auri no me interesa aquí únicamente como comerciante, ni siquiera como reformador. Me interesa como el hombre que abrió la posibilidad de una autoría enológica moderna. Bien, una vez visto cómo un cambio jurídico y económico puede transformar la propia condición del vino, pasemos a una segunda gran rama necesaria en la enología del siglo XXI, la epistemología. Es decir, no ya qué es el vino, sino qué información podemos adquirir cuando lo bebemos. Para ello seguiremos dentro de la misma constelación histórica y familiar y nos desplazaremos a Macharnudo. Cuando un vino lleva escrito el nombre de un pago, tendemos a pensar que el líquido nos habla directamente de un lugar. Decimos Macharnudo y queremos reconocer una procedencia, un suelo, una altitud, una orientación y una forma de comportamiento de la vid. Pero la cuestión es más compleja. Una botella no nos entrega el pago en estado puro, nos ofrece una interpretación material de ese pago, mediada por una época, por unas prácticas y por una idea previa de calidad. Macharnudo es un caso especialmente útil porque, a pesar de los cambios históricos, parece conservar una línea de continuidad muy clara. Ha sido leído durante mucho tiempo como un pago de concentración, de madurez, extracto, centro de boca y, sobre todo, de capacidad de crianza. Bueno, ahí lo ven ustedes, cómo el castillo de Majuelo representa exactamente el ombligo de la vitivinicultura española, no andaluza, española, como finca más importante probablemente de la historia de España en los últimos 3 siglos. Esta lectura de Macharnudo que acabamos de hacer no es arbitraria, tiene una base física evidente. Albarizas pobres, suelos muy calizos, pendientes marcadas, menor vigor vegetativo y plantas capaces de producir mostos con estructura y profundidad. Lo están viendo ustedes representados perfectamente lo que acabo de decir en esa foto, en la viña de los Cuartos, que es la que está justo enfrente de la Torre del Majuelo. Ahora bien, esa predisposición natural no se convierte por sí sola en un estilo. Para que Macharnudo llegue a significar concentración, alguien tiene que reconocer esa posibilidad, trabajarla y convertirla en un criterio de identidad. Para el caso de este pago, podemos observar algo muy valioso, cómo una misma realidad física va siendo leída de forma distinta a lo largo del tiempo. Entre 1784 y 1875, a través de 3 documentos vinculados a 3 generaciones de la órbita Domecq, vemos que Macharnudo no transmite siempre el mismo conocimiento de sí mismo. Cada época extrae el pago una posibilidad distinta. El primero de los documentos sería de nuevo el manuscrito de Juan Auri, que nos deja y nos lega en el año 1784,
donde pueden ver ustedes pues toda la diferenciación que él tenía, la diferenciación de suelos. Él ya distingue pues albarizas gordas, albarizas de barajuela, toscas, describe la vendimia basada en la madurez, es decir, él ya iba recogiendo, dando pases dependiendo de la madurez que quería. Quería los racimos parcialmente pacificados. Él dice que quiere de 1/3 a 1/5 parte del racimo. Claro, estamos en el siglo XVIII, la observación del racimo era prioritaria. De 1/3 y 1/5 del racimo pacificado quiere decir un vino de aproximadamente entre 14 grados y medio, 15. Depende de la variedad, pero atendiendo a eso más o menos se situaba ahí. Selección sucesiva, lo hemos dicho, limpieza del grano defectuoso, esto era importantísimo también, se quitaba uno a uno, había mucha podredumbre y mucha enfermedad en aquel momento, se quitaba una a una todas las uvas, y una administración posterior de las botas según su evolución. Bueno, esto ya lo sabemos, que es la clasificación que acaba siendo palmas, cortados y rayas. Hay una búsqueda clara de concentración en el vino, y eso lo estamos viendo en Juan Auri. Juan Auri realmente todavía no entiende completamente el estilo macharnudo. Juan Auri está intentando hacer el estilo del vino de Jerez, un jerezano. Lo que sí entiende Juan Auri, que si se alía con macharnudo, va a conseguir llegar mucho más rápidamente al estilo jerezano. Es decir, Juan Auri reconoce en macharnudo una grandísima probabilidad y posibilidad de llegar al estilo jerezano, mejor que cualquier en otro sitio. Bien, vamos a pasar a su sobrino nieto, a Pedro Domecq Lembeye. Unas décadas después, cuando James Buffy visita a Pedro Domecq Lembeye en 1831, encontramos otra mirada. Domecq no parece limitarse a aceptar lo que la viña da, sino que intenta ordenar la planta y la producción. Modifica la poda, limita nuevas plantaciones a un número menor de variedades. Juan Auri tenía 8 y Pedro Domecq decide que Lembeye que tiene que reducir el número de variedades, que son demasiadas. Trabaja el suelo de forma intensa y piensa cómo evitar los efectos de humedad mediante una mayor exposición de los racimos al sol. Hay más uso del soleo en Pedro Domecq y más recogida en la planta con pacificación en Juan Auri. Domecq tiene una visión más productivista del negocio. Busca ordenar la viña, aumentar la regularidad y probablemente obtener más producción. Eso no elimina la concentración de macharnudo, pero sí produce una tensión nueva. ¿Cómo mantener la identidad del pago dentro de una lógica más racionalizada y expansiva? Bueno, aquí lo tenemos claro. Y esto es algo que vemos en la historia del Marco, ese dicho que me gusta tanto repetir, abuelo bodeguero, hijo rico y nieto pordiosero, o pobre, porque, bueno, Juan Auri normalmente son los abuelos los que alcanzan el sabor. Ellos empiezan un sabor y después las generaciones que vienen después, entendiendo que ese es el verdadero sabor, porque que no lo es porque acaba cambiando, intentan modificar como pueden el método para llegar antes a ese sabor y van quitando partes de en medio. También hay que poner en situación que Pedro Domecq llega a salvar la empresa de su tío abuelo y que tenía que optimizar los costes. Sin embargo, en toda esta optimización de costes que hace Pedro Domecq, porque incluso lo tienen en la última, Pedro Domecq abona, que evidentemente lo que quiere es aumentar la cantidad, siempre está pensando en la concentración. Y vamos a pasar ya a Pedro Domecq Lustau, en Vicetelli, hacia 1875, pues se da una de las mayores lecciones sobre vinificación e intención. Don Pedro había observado que el mejor vino resultaba de combinar el racimo del brazo de una sola yema, de jugo muy dulce, con los racimos centrales del otro brazo, cuyas uvas eran más pequeñas, de piel más gruesa y con mayor contenido tánico. Y digo tánico porque Pedro Domecq dice tánico en mitad del siglo XIX. Es decir, yo cada vez que tengo, y aquí me tengo que parar, visitas en la bodega y vienen enólogos internacionales, siempre le hago la misma pregunta a todos cuando le enseño la poda de vara de pulgar y le cuento lo que hacía Pedro Domecq Lustau seleccionando en el centro de la vara los racimos que tenían más concentración. Fíjense como ya ha superado a Pedro Domecq Lembeye y él dice, no, yo vuelvo a la idea, ya se ha formado la idea de macharnudo. ¿Y cuál es? La máxima concentración. Vamos a llegar ahí, vamos a atacar el centro de boca. Y él se da cuenta que por la dominancia apical de la poda de vara y pulgar, los racimos centrales están mucho más concentrados. Y yo le pregunto a todos los enólogos y periodistas y todos los que vienen a ver la bodega, le digo, ¿cuántos enólogos del mundo hoy, 150 años más tarde, conoces que sepa a qué sabe cada una de las yemas de la vara, de una planta? Y todo el mundo me responde que ninguna. Pedro Domecq lo sabía hace 150 años. Después nos extrañamos porque era la bodega más importante. Don Pedro había observado que el mejor vino resultaba de combinar este brazo, como decía antes, y al final el resultado, según la descripción de Vicetelli, era un vino de gran carácter, plenitud y fuerza. También señalan que las viñas de Domecq no se abonaban, salvo en el caso de plantaciones nuevas. De nuevo estamos tirando hacia la concentración.
lo que apunta a una búsqueda deliberada de bajo vigor y mayor concentración. Es decir, aquí Machanudo llegó a su máxima intensidad y probablemente, si me lo permiten, al cenit de su estilo. Este ejemplo es decisivo porque muestra que la técnica no siempre oculta el origen, a veces lo intensifica. Domecq no estaba negando Machanudo al intervenir sobre la poda, la carga o el vigor de la selección de racimos. Estaba llegando al pago hacia la dirección en la que parecía expresar mejor su identidad histórica. Madurez, estructura, extracto y profundidad. Por tanto, la pregunta epistemológica no puede formularse como una alternativa simple entre naturaleza y cultura. La concentración nació de una alianza entre una condición física y una lectura histórica de esa condición. Un decano de Domecq, un Tres Cortados de la Riva, un Inocente de Valdespino, un Carta Blanca de Agustín Blázquez, o ya en nuestro tiempo, si me lo permiten, una escribana, como vino de pasto contemporáneo, no nos enseñan pagos distintos, nos enseñan dimensiones diferentes de un mismo pago. Y aquí aparece una nueva pregunta. Si cada vino no nos entrega el lugar en estado puro, sino una interpretación histórica de ese lugar, debemos preguntarnos también por qué unas interpretaciones llegan a ser consideradas superiores a otras. ¿Por qué una época prefiere la concentración y otra la finura? ¿Por qué un mismo fenómeno puede ser visto primero como defecto y después como virtud? ¿O por qué ahora mismo yo acabo de seleccionar a Pedro Domecq Lustau como mi favorito? El caso de Manuel María González, y ahora cambiamos de genealogía familiar, nos vamos a González Vía, y la consolidación del fino es especialmente útil porque muestra que los cambios de sabor no nacen solo de la técnica, nacen también de una transformación en los valores. Durante mucho tiempo los vinos más dorados, dulces o encabezados respondieron al ideal de una sociedad que asociaba la grandeza del Jerez con la potencia, el calor, la abundancia y la fuerza. A la célebre defensa que Falstaff hace del sac me remito. El vino que calienta la sangre, ilumina el rostro, agudiza el ingenio y, sobre todo, empuja al hombre a la acción. Ese viejo imaginario no era simplemente gustativo, era moral, corporal y social. Pero a lo largo del siglo XIX, ese marco empezó a desplazarse. La sensibilidad victoriana fue construyendo otro ideal de comportamiento, basado en la moderación, la contención, la higiene y el dominio del deseo. Lo que antes podía leerse como vigor empezó a asociarse con exceso. Y al cambiar la idea de lo noble, cambió también la belleza esperada en la copa. Los vinos más dulces, oscuros, ardientes, empezaron a parecer antiguos y pesados. Mientras ganabas prestigio, los vinos más pálidos, secos, ligeros y limpios. No estoy hablando de ahora mismo, estamos hablando del siglo XIX. Fíjense el paralelismo. En Jerez ese desplazamiento permitió mirar de otra forma un fenómeno que antes resultaba problemático. La flor. A comienzos del siglo XIX no estaba claro que aquel velo blanco fuera una virtud. En el Semanario de Agricultura y Artes de 1801, al describir el trasiego de los vinos de Jerez, se habla de separar los turbios y también una telita blanca que llaman flor. Hay que separarla. Considerada entonces muy perjudicial para el vino en Jerez. Aquella opinión negativa se entiende porque la flor producía vinos más ligeros al paladar, de menor graduación y pálidos de color, justamente características alejadas de aquel viejo sherry de Shakespeare. Es decir, como saben ustedes, el velo de flor consume alcohol, consume glicerina, ambos hacen al vino más potente y aquí pues se trataba de hacer lo contrario, ¿no? Manuel María González Ángel llega desde Sanlúcar a Jerez. En 1835 empieza a construir una casa comercial en un momento que el mercado británico seguía siendo decisivo para el destino del sherry. Dentro de aquella casa fue tomando forma un vino que acabaría llevando el nombre de su tío Pepe. Un fino pálido, seco, limpio y marcado por la crianza biológica. Desde Inglaterra se entendió pronto que aquel vino podía representar mejor los nuevos valores de la sociedad victoriana. Y ahí está lo verdaderamente importante. Aquella flor que a comienzos del XIX podía verse como un defecto, terminó convirtiéndose en la clave de identidad de toda una región. Quizás por eso Francis Bacon escribió que no hay belleza excelente que no contenga alguna extrañeza en la proporción. La historia del fino nos obliga a preguntarnos cuántos defectos no serán en realidad bellezas que todavía no han encontrado su época. Por eso el valor cultural de González Vías no nace solo de haber producido un gran vino, sino de haber arriesgado, esto es importante, una nueva forma de belleza cuando todavía podía parecer equivocada. El mayor valor no lo obtiene quien llega cuando el gusto ya ha sido aceptado, sino quien se atreve a formularlo antes de que exista un lenguaje preparado para reconocerlo. Tío Pepe quedó asociado a ese gesto inaugural.
no solo a la consolidación de un fino, sino al momento en que la flor dejó de ser una anomalía en Jerez y empezó a convertirse en el objetivo. Pero la historia no terminó ahí. Seguimos en el siglo XIX. El fino había conseguido algo extraordinario: transformar la flor, la palidez, la sequedad y la ligereza en una nueva forma de belleza. Había logrado que el Jerez hablara un lenguaje más cercano a los valores de la pálida sociedad victoriana. Y sin embargo, el sherry pronto enfrentaría una nueva sospecha. Ahí aparece la cuarta rama de este marco de pensamiento, la legitimación, quizás la más importante. Porque no basta con que una forma de belleza nazca, ni siquiera con que encuentre consumidores. En el último tercio del siglo XIX, el Jerez ya no tenía que defender únicamente su sabor o su prestigio comercial. Tenía que defender algo más difícil: si podía seguir siendo considerado un vino natural, saludable y honesto. El enyesado, el azufrado, el encabezado con alcohol, el dulzor añadido, el color, la mezcla y la adaptación del gusto al mercado empezaban a componer en la imaginación de aquel consumidor victoriano la figura de un vino artificial. Incluso los nuevos estilos pálidos, secos y finos, que habían nacido precisamente como respuesta estética a la sensibilidad moderna, corrían el riesgo de quedar atrapados dentro de esa sospecha general sobre el sherry. El público podía no distinguir suficientemente entre un vino dulce, coloreado y encabezado para un mercado concreto, de un fino natural de crianza biológica. La categoría entera empezaría a quedar bajo sospecha. Uno de los nombres que mejor dio voz a esa dicha desconfianza fue Johann Ludwig Wilhelm Tudikun. Recuerden el nombre porque dio que hablar. Médico y químico nacido en Alemania y establecido en Londres, que en 1873 intervino de una forma muy dura en el debate sobre la artificialidad de los vinos, señalando el peligro de beber sherry por su supuesta insalubridad. El golpe fue inmediato. Tras la carta de Tudikun publicada en el Times, las ventas de Jereces sufrieron una caída muy acusada. En 1874, el año siguiente, descendieron las ventas un 34% en un año, por un artículo. La respuesta de Valdespino resulta especialmente significativa. Volvemos a cambiar de familia. Porque nace justo en ese nuevo clima moral y científico. La casa, aunque con un largo pasado vitivinícola, se refunda en 1875, justo en medio de aquellas polémicas sobre la salubridad del sherry, y articula muy pronto un proyecto de marcada vocación purista en torno a los vinos naturales. 2 años más tarde, en 1877, presenta sus elaboraciones en la Exposición Nacional de Vinos. Allí aparece ya Inocente, un vino de enorme atractivo para los aficionados del perfil fino amontillado. Pero lo verdaderamente decisivo no es solo la calidad del vino ni el prestigio de la casa, sino la forma en que Valdespino decide defender su legitimidad. No responde únicamente con tradición, no responde solo con reputación, responde con trazabilidad y con análisis. El documento oficial que pueden ver acredita que la Palomino alcanzaba naturalmente los 15 grados en viña, sin adición alcohólica. Es un documento oficial en la exposición de 1877, ven ustedes, 14,1 grados Beaumet, que correspondieron al final, y viene un poco más abajo, creo que no lo verán, 15,4 grados alcohólicos naturales. Me parece esto fundamental. En 1877 Valdespino no presenta simplemente un vino prestigioso, presenta un vino de criaderas administradas sin aguardiente, elaborado con uva palomino, y lo acompaña de un análisis oficial de laboratorio. En plena sospecha sobre la intervención del sherry, que era mucho más amplia porque hablaba de azufrado de botas, hablaba de muchas más cosas, una casa del marco convierte la naturalidad en un hecho demostrable, certificando que desde la viña hasta la botella no se había añadido nada. Ese gesto es decisivo porque demuestra que la naturalidad había dejado de ser únicamente una práctica interna de la bodega, se había convertido en un argumento público de valor. El vino debía poder demostrar que su grandeza procedía de la uva, de la madurez y la crianza, no del artificio. A partir de entonces surge en el marco una clase de vinos que muchas bodegas seguirían reivindicando hasta pasada la mitad del siglo XX, los llamados vinos criados al natural, como ven ustedes en la imagen de ese fabuloso Carta Blanca de Agustín Blázquez. La expresión aparece con claridad en etiquetas históricas como la de Agustín Blázquez, que están viendo, que además están adornadas con medallas también de la misma exposición, 1877 y 1878 en París, la primera en Madrid. Esto permite afirmar algo importante sin caer en una exageración fácil. No estoy diciendo que Jerez inventara el movimiento contemporáneo de vinos naturales, tal y como se ha desarrollado en las últimas décadas, con otra genealogía,
otros actores y otro contexto. Estoy diciendo algo anterior y para mí incluso más relevante. Jerez fue una de las primeras regiones en convertir la naturalidad del vino en una categoría documentada, analítica y culturalmente defendida. Y eso vuelve a situar a Jerez en un lugar mucho más avanzado de lo que solemos reconocer. En la clasificación histórica de suelo, aquí me voy a detener también porque esta también me duele. 1771, clasificación de suelo de Sanlúcar, parcelaria, clasificando todos los suelos y parcelas por calidad, con la clasificación de Tocay, la más antigua del mundo. Sin embargo, y me tengo que quejar amargamente, cada vez que se hace una nueva denominación España y se clasifican los suelos y se parcela, nadie viene a Jerez a intentar entender la clasificación de 1771 de Sanlúcar y 1834 de Jerez. La descripción temprana de las podas de respeto, de nuevo, poda de vara y pulgar que le saca un siglo a la poda de Guyot, y ahora pues pueden ver ustedes a los grandes agrónomos que van dando vueltas por el mundo enseñando las podas de respeto. Nosotros tenemos la poda de respeto que es imposible de ejecutar mejor que la poda de vara y pulgar, metiendo una dimensión más extra en la poda de Guyot. Sin embargo, nunca se pone de ejemplo la poda de vara y pulgar solo como una excepción de una región del sur de Europa. El uso de la flor como herramienta de elaboración, y ya aquí no les voy a aburrir con Jura, porque saben todos ustedes que Jura es la zona de moda en el mundo y cuando se habla de flor, pues se habla de Jura en vez de Jerez. Bueno, no siempre, pero sí muchas veces. Los vinos definidos por pago, crianzas, selecciones, aquí sí que es verdad que es difícil que nos ganen en el universo de tipologías que tenemos. Una vez más, casi nadie, por lo que decía, mira Jerez para entender esa genealogía. Señalo esto que acabo de decir, porque este olvido, que es amargante, porque al final es difícil defenderlo frente a la gente por no parecer chauvinista, demuestra precisamente la necesidad de aplicar un nuevo marco de pensamiento. Si no somos capaces de leer la historia cultural del sabor, regiones que fueron pioneras aparecerán como atrasadas, mientras otras que llegaron después ocuparán el lugar de la modernidad. Esta es, quizás, una de las grandes lecciones que podemos extraer de los 4 ejemplos que hemos recorrido. Y no es una enseñanza únicamente jerezana. Cada región vitícola del mundo debería poder hacerse una pregunta semejante. ¿Por qué ha acabado produciendo los sabores que produce y por qué esos sabores llegaron a ser considerados valiosos? Ahí aparece uno de los grandes problemas del vino contemporáneo. Cuando una región no comprende la genealogía de sus propios sabores, acaba buscando fuera el lenguaje con el que legitimarse. Ahí debemos situar lo que podríamos llamar la borgoñización del vino mundial. No como culpa de Borgoña, que es una de las grandes culturas del vino de la historia, sino como síntoma de una carencia más profunda. Borgoña ha construido un sistema de valores extraordinariamente poderoso. La parcela, la viña vieja, la escasez, la transparencia, la tensión, la autoría del viñerón, la mínima intervención y la moción del lugar. Son valores hermosos y legítimos dentro de su propio recorrido histórico. El problema surge cuando esos valores dejan de ser la expresión cultural de una región concreta y se convierten en una plantilla universal. Entonces, territorios con historias, climas, economías, técnicas y sensibilidades completamente distintas empiezan a juzgarse a sí mismos con un vocabulario que no nació de ellos. La parcela sustituye a otras formas posibles de origen. La transparencia sustituye a otras formas posibles de profundidad. La ligereza sustituye a otras formas posibles de grandeza. La mínima intervención sustituye a otras formas posibles de inteligencia técnica. Y así, poco a poco, muchas regiones dejan de preguntarse qué belleza podían hacer de su propia historia y empiezan a preguntarse cómo parecerse a la belleza que otro lugar ya consiguió legitimar. Esto es lo que debemos evitar. No por defensa localista, ni por rechazo a Borgoña, ni por nostalgia de las tradiciones. Al contrario, porque el vino solo será verdaderamente universal si cada cultura puede aportar una forma distinta de transformar la naturaleza en sabor. La grandeza del vino no está en que todas las regiones lleguen a decir lo mismo con distintos acentos. Está en que cada una pueda descubrir qué parte del mundo solo ella puede expresar. Pero para eso hace falta formación. Por eso, desde aquí, desde la academia, y hablando como enólogo, como técnico, pero también como alguien que ama profundamente la historia cultural del vino, me gustaría pedirle a la universidad valentía. Valentía para innovar en un momento en que la innovación no puede consistir solo en nuevas máquinas, nuevos protocolos o nuevas variedades resistentes. Valentía para entender que la innovación más urgente quizás sea la intelectual. Porque justo ahora, cuando el consumo de vino desciende, cuando las nuevas generaciones ya no beben por costumbre,
Cuando el vino ha dejado de ocupar el lugar cotidiano que ocupó durante siglos, es cuando más necesitamos proteger su significado. Podríamos empezar de una manera humilde. No hace falta construir una universidad nueva ni alterar de golpe todos los planes de estudio. Podemos empezar con un workshop, un seminario o con una asignatura optativa. Podríamos imaginar materias como historia cultural del sabor, estética del vino o sociología del gusto. Asignaturas que enseñen al alumno a mirar una botella como miramos una obra de arquitectura, una pieza musical o una pintura. No para convertir al enólogo en un filósofo, sino para impedir que sea solamente un técnico. No para alejarlo de la viña y de la bodega, sino para darle más herramientas para comprenderla. Con esa formación seremos capaces de saber cuándo una región está innovando de verdad y cuándo simplemente está vistiendo con palabras modernas una imitación inconsciente. Seremos capaces de entender por qué seguimos un estilo de moda, qué valores contiene, qué mundo representa y si realmente nos pertenece. Seremos capaces de decidir si queremos hacer vinos más ligeros, más precisos, más transparentes, más concentrados o más biológicos. No porque alguien nos haya dicho que ese es el camino de la modernidad, sino porque hemos comprendido lo que queremos decir. Y cuando eso ocurre, cuando una región entiende por qué sabe como sabe, cuando un enólogo comprende no solo cómo hacer un vino correcto, sino qué mundo invoca al hacerlo, entonces una botella deja de ser solo vino y se convierte en una forma de pensamiento. Muchas gracias. Muchas gracias, querido Willy, por tan brillante discurso de ingreso. La Real Academia San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras ha vivido esta tarde una sesión de especial significado con la incorporación como académico correspondiente del ilustrísimo señor don Luis Guillermo Pérez Vega, a quien agradecemos profundamente la brillantez y profundidad del discurso que acabamos de escuchar. En su intervención nos ha ofrecido una reflexión de gran altura sobre la enología contemporánea, señalando que el éxito técnico actual coexiste con una crisis de identidad sobre lo que realmente define a un gran vino. El recipientario argumenta acertadamente que en la actualidad la enología ha superado el ámbito puramente científico de la química y la agronomía para convertirse en un fenómeno cultural complejo. Esta perspectiva, que equipara de forma muy acertada la enología con la arquitectura, nos recuerda que el vino es un reflejo de su tiempo y de la sociedad que lo crea. Al vincular la ética con la estética, se demuestra que nuestras nociones de autenticidad y valor transformarán directamente el producto final. Por tanto, el avance del sector
ya no depende de la optimización tecnológica, sino de la evolución del pensamiento social. La propuesta de un nuevo marco conceptual es indispensable. El enólogo del siglo XXI no puede ser un simple técnico de laboratorio o de campo. Su rol debe evolucionar hacia el de un intérprete cultural capaz de otorgar sentido y anticipar las necesidades de una sociedad en constante cambio, devolviendo al vino su valor más humano y trascendental. Ciertamente la Academia de San Dionisio se honra hoy incorporando a su cuerpo académico a un investigador especialista en el complejo mundo del vino de tan sólida formación y compromiso técnico y empresarial. Para finalizar la sesión, quiero agradecer la presencia de las autoridades que nos acompañan, a los excelentísimos e ilustrísimos señores académicos, a los benefactores y amigos de la Academia y a todos los que hoy nos distinguen con su presencia, agradeciéndoles su apoyo y presencia a lo largo de este curso académico que hoy clausuramos. Les ruego se pongan en pie. En nombre de Su Majestad el Rey Felipe VI, declaro clausurado el curso académico 2025-2026 de esta Real Academia. Muchas gracias a todos.